Y gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Mávila, y muchas gracias por sus palabras. Bien, yo decía, la presidenta se ha referido el día de hoy, ha marcado una distancia, ha dicho no habrá más gabinete en la sombra. Con usted hablamos en su momento de esta suerte de poder paralelo al que existía. Es un buen momento para, y a partir de lo que vamos conociendo a través de los nuevos ministros, a través de las investigaciones de la Fiscalía que prosperan, a través de los, testimonios de los colaboradores eficaces, ¿cómo describir estos meses en los que Pedro Castillo estuvo finalmente a cargo? El gobierno de Pedro Castillo prácticamente ha destruido gran parte del aparato del Estado. Concretamente, ha minado a la tecnocracia que existía porque realmente prescindió de muchos tecnócratas importantes y encargó o dio encargo en direcciones, en viceministerios, a personas sin ningún expertise, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? Eso dañó. Y por otro lado, la corrupción. Es decir, el mal manejo de la cosa pública y la corrupción hacían una bomba totalmente maligna pues para el Estado. Claro, cuando habla de excepciones, me imagino se refiere, por ejemplo, a la ratificación del señor Velarde, a los ministros de Economía en algunos casos, en fin, algunas figuras que acompañaron el podíamos hacer una lista en algún momento también en este set. Yo me refería a algunos ministros que, más allá de las discrepancias políticas y por algunas... ¿Diría usted obraron de buena fe? Sí, claro que sí. Al igual que muchos congresistas obraron de buena fe y terminaron metiendo la pata, ¿no? O sea, pero así es nuestra política peruana, ¿no? El escándalo que ha saltado esta semana sin duda tiene que ver con el sector que usted ha dirigido en su momento dentro de la gestión de Castillo, como parte de la gestión de Castillo. Esta red que había para ascender a personal en la policía pagando dinero y montos, caramba, estamos hablando de $20.000, que es lo que se supo con el señor Pacheco en su momento. Ahora se habla de cifras que superan ese monto y la cantidad de ascensos que se produjeron bajo esta modalidad. A ver, la Fiscalía habla de por lo menos 40 casos. Si bien es cierto, todo el aparato estatal fue afectado por el gobierno de Castillo, pero el Ministerio del Interior, de manera especial, ha sido uno de los más afectados. ¿Por qué? Porque no solamente, primero con el tema de los ascensos, pero después porque rompió toda la institucionalidad, afectó de tal manera la moral de la policía, se nombraron a prefectos y subprefectos vinculados al Movadef y vinculados a otros grupos también cercanos a Sendero. Se nombró a personas que no tenían ningún expertise en materia de seguridad, ni orden interno. Se nombró a gente que maneje la inteligencia, que hacía mal uso no solamente de los recursos logísticos, ¿no?, de los recursos humanos. Es decir, ha hecho un daño muy, muy fuerte. Esperemos que no sea irreparable. Y lo más triste es que aún se mantienen algunos funcionarios en el sector interior. Pero el tema de los generales al que usted se refiere y de los ascensos irregulares afecta, por un lado, a estos mismos oficiales que han destruido su carrera, pero afectó también en su momento a otros coroneles que merecían ascender y no ascendieron. Y que fueron relegados. Así es. Pero más allá de eso está el tema de la perversión de la modalidad, es decir, instaurar, digamos, en la jerarquía policial, ¿no? Una práctica absolutamente deleznable. Y ponerlos en un puesto pagando y probablemente para que después esa inversión sucia, esa inversión negra, tengan que recuperarla con más actos de corrupción. Y hay algo lamentable. El pedido que hace la Fiscalía al Poder Judicial para la detención y allanamiento, o sea, para estos procedimientos, se realiza el día 2 de diciembre. Y eso recién se ha ejecutado hace un par de días, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien en el sistema de justicia actuó con una lentitud realmente inexplicable.
y no ha sido la Fiscalía. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial. ¿Usted Así diría es. entonces que todo este descalabro o este intento de toma, de copamiento del Estado que señalaba, que pretendió el gobierno de Castillo, pudo haber tendido incluso tentáculos en el Poder Judicial? No, yo creo que más bien, y es una interpretación estrictamente personal, que lo que ha habido es temor de, con el pretexto de no politizar una decisión judicial, digamos, dilatar de tal manera, pero no piensa, pues, o no pensaron quizá estas personas en el Poder Judicial, estos funcionarios que terminaban afectando no solo una investigación, sino que hubiera pasado si aún no hubiera caído Castillo. Pero además hay otra cosa, que a raíz de esto se está implementando, por ejemplo, el pase a retiro de un oficial, ya el mayor Medina, conocido sí, como Aquiles. Justamente ¿no? sí, sobre eso le iba a preguntar, que es uno de los documentos es gravísimo, que tengo aquí. es el hombre que ha investigado a todos estos generales y es una pieza fundamental en el equipo especial y lo están pasando a retiro. Sin embargo, a otros que sí tienen un pergamino, un prontuario, siguen en actividad, ¿no? A ver, vamos a leer esta advertencia que hizo el exministro Rubén Vargas a través de su cuenta de Twitter. En efecto, dijo el mayor de la Policía Nacional, David Medina, coordinador en las investigaciones contra los generales que se habrían corrompido, comprando su ascenso, fue dado de baja. Estará en funciones solo hasta el 31 de diciembre. El Ministerio del Interior le notificó su baja el 24. Vamos a permitir tamaña injusticia y en efecto aquí está la firma del ministro del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera, ¿no? Y con la resolución pertinente. Ahí está la resolución, pasar con fecha 1 de enero. ¿Cómo se explica una decisión de esta naturaleza cuando la presidenta el día de hoy se ha referido a la lucha contra la corrupción? El día de hoy ha dicho no más gabinetes, la instrucción es que, por el contrario, a diferencia de lo que ha ocurrido, yo me comprometo a transparentar y a recuperar la institucionalidad y la meritocracia. Yo no tengo ninguna duda de la buena voluntad, y lo digo así, de la buena voluntad. Correcto, pero ¿cuál es el escollo ahí Ya. para que esa buena Tanto voluntad no se plasme o de no la se presidenta materialice? como del premier, Sí. Otárola. Sin embargo, el Ministerio del Interior sigue plagado de funcionarios vinculados a Willy Huerta y a Pedro Castillo. Entonces, y además no nos olvidemos que el artífice o el enlace con la policía durante mucho tiempo, no solamente en su época de comandante general, sino después también, porque se dice inclusive que él habría sido quien puso a Willy Huerta como ministro, es el señor Gallardo. Gallardo se ha entregado el día de ayer. Bueno, prácticamente ha sido una... Pero ha negado todo. Ha negado todo y lo curioso es que revisaba yo la nota que publica la unidad de investigación, más adelante tendremos también un reportaje de Alonso Ávila al respecto, que el 6 de agosto del año 2021, fíjense ustedes, una semana, un poquito más, nada más de haber asumido el cargo Pedro Castillo, Gallardo estuvo con el entonces presidente de la República. En efecto, de acuerdo a la información del documento de la Fiscalía, Gallardo habría sido el hombre que habría estado detrás de este manejo absolutamente irregular e ilegal de pago hasta $40,000 para ascender a generales de la policía. Y aquí hay parte del documento fiscal que hemos querido destacar para comentarlo con usted. Dice, en la segunda fase, según el Ministerio Público, el plan fue lograr ascenso de coroneles y generales y recibir dinero a cambio de promociones. Habría existido en dicho proceso ascensos ilegales como consecuencia de reuniones informales, donde se habrían entregado dinero, promesas económicas, hasta por el monto señalado, por cada uno de los interesados, como Max Henry García, Luis Enrique Legua, Pedro Rodolfo Villanueva, Nicasio Zapata, Suclupe, Manuel Jesús Rivera López, Enrique Antonio Goicochea, Freddy Aristo del Carpio, Eginardo, acá están con nombre, segundo nombre y los dos apellidos completos en el documento de la Fiscalía, que habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo realizando y formalizando censos ilegales. Las órdenes de detención preliminar cobijan a 5 de los mencionados, Gallardo, Legua, Villanueva, Zapata y Rivera. Y la otra forma, atención a esta parte del documento, de captar dinero, según las investigaciones, era a través de la ubicación de los generales coludidos en puestos de gran responsabilidad para controlar y direccionar distintas licitaciones públicas. Es decir, no estamos hablando solamente de te cobro para ascenderte.
y para que de alguna manera tú me respaldes como integrante de la policía, sino además compro el ascenso para que favorezcas a través de compras y de la selección de determinados proveedores a empresarios, ¿no? Distintas licitaciones públicas a favor de empresarios, y aquí también están mencionados con nombre y apellido: Luis Ángel Tuesta Ramón, Oscar Luis Monge Macarlupo y Patricia Adalí Sobero Niño. Los empresarios Tuesta y Monge están incluidos también en la orden de detención preliminar. Entonces, no era solo un copamiento del Estado, esto era una organización criminal, sin duda, claro, ¿no? pero para hacer negocios también. Sí, ahora, el tema es, justamente, Aquiles, ¿no? El mayor Medina, es, además de otros casos, quien ha tenido a cargo esta investigación. Entonces, ¿cómo explica usted esto? ¿Y por qué no cree que el ministro del Interior yo lo voy a en decir ese con todas momento sus no letras. lo advierte? Dígalo, por favor. Yo creo que hay una venganza política de algún sector de oficiales corruptos que están yéndose contra Medina, contra Aquiles. Y eso, digamos, o sea, que lo tengan clarísimo, eso no se va a quedar así. Pero la resolución la firma el ministro. Así es, pero justamente yo en otros momentos, hace 2 días, he hecho un llamado al premier, a la presidenta, que se preocupen en este caso, porque lamentablemente, no solamente Mariano González, varios abogados y varios políticos vamos a estar al frente y vamos a accionar en la vía judicial o donde sea necesario hasta que esto, digamos, pueda... ¿La restitución? ¿Usted cree que hay que promover y pelear para que sea restituido? Pero claro que sí. No es posible que con el pretexto de la renovación de cuadros se saque a un oficial que ha luchado contra la corrupción y que no tiene ni siquiera una mancha en su carrera, y que otros, que realmente sí dan vergüenza, están bien sentados. Pero de acuerdo a esa teoría, esos que dan vergüenza pueden conseguir presionar al actual ministro del Interior para afirmar lo que ha afirmado. Yo no voy a referirme, no conozco al señor Rojas, y espero que reflexione y que por lo menos revise lo que su propio entorno o sus asesores le han puesto a la firma. Porque vamos, esto es de conocimiento público, es decir, se está publicando, se está hablando en todos los medios, es noticia cotidiana, ¿no? Cómo se ha ido desglosando por capítulos la historia de los ascensos desde que se hizo público, y también el papel que ha cumplido el mayor Medina. Sí, claro. O sea, se conoce, se sabe. Es imposible que el ministro diga, estoy ajeno a eso porque recién acabo de ser nombrado. No, porque esto ha sido noticia de primera plana ya desde hace algún tiempo. O la explicación que dieron algunos oficiales del equipo de la Junta. Sí. No lo conocemos. Sí, pues, no lo conocerán personalmente, pero todo el mundo sabe perfectamente en la policía quién es Aquiles, ¿no? O sea, y que él tenía a cargo esta investigación y otras más. Y además, que la demora en el Poder Judicial de más de 20 días ha expuesto no solamente al mayor Medina, sino a otros oficiales. Igual, hay otros oficiales, miembros, uno de los coroneles, por ejemplo, ha tenido un problema también en el Poder Judicial. O sea, realmente esto es inexplicable, es el mundo al revés. O sea, los oficiales que trabajan por un país, digamos, con futuro, con honestidad, con entrega por su institución, terminan siendo vapuleados o por su institución, por el sector interior o por el sistema de justicia. Y eso realmente para mí es el mundo al revés, ¿no? Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué la policía termina siendo un blanco tan fácil para este tipo de intentos de copamiento y de extender redes o organizaciones criminales que vienen desde el poder, en este caso Palacio de Gobierno, Ministerio del Interior, ¿no? ¿Por qué? Autocríticamente, debo sí. decirlo, autocríticamente, si bien es cierto, tanto cuando me tocó ser funcionario hace muchísimos años, como cuando he sido ministro, se ha tratado de cuidar justamente eso, pero cuando digo autocríticamente, digo que toda la clase política tiene muchísima responsabilidad en esto. Este Congreso, los anteriores y los políticos. ¿Por qué? Porque siempre que hay una situación preocupante, de irregularidad, de inseguridad o de cualquier cosa, se echa la culpa a la policía. Pasa algo malo, se echa la culpa a la policía. Y no solo eso, sino que el problema, no entendemos que el problema de la inseguridad no es un problema policial, es un problema transversal, es un problema social, es un problema que viene
digamos, de todos los sectores y debe ser atendido así, multisectorialmente. La policía es la última ratio, es decir, el uso de la fuerza, inclusive por más legal que sea, debe ser lo último. Hoy, por ejemplo, estamos frente a la reactivación de conflictos. Sí. Y todo el mundo está pensando qué va a hacer la policía, pero nadie está pensando qué hace el sector agricultura, qué hace el sector salud, qué hace, digamos, el Viceministerio de Gobernanza Territorial, cuando son, digamos, todos los sectores que tienen que ver. O sea, el problema es que seguimos con un enfoque atrasado de la seguridad, ¿no? Claro, la pregunta es por qué es penetrable la policía. Justamente, por eso, por el maltrato, porque siempre ha sido vulnerada su institucionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos todos que cambiar un comandante general... Los intentos de reforma, por Exacto. ejemplo, han estado bien orientados. ¿Podrá Dina Boluarte en el tiempo que queda y por dónde tendría que ir para colocar, digamos, las columnas de una reforma en el buen sentido de la palabra? Una limpieza, si se quiere, incluso de malos elementos. Respeto las también. posiciones de algunos, digamos, estudiosos de la seguridad que hablan de hace muchísimos años de reforma policial. Sí. Sin embargo, yo discrepo. O sea, creo que hoy es más importante defender la institucionalidad. Y para muestra un botón, este equipo especial, la DIVIAC, y otros tantos equipos que han hecho trabajos importantes. Orión, Constelación, los equipos de la DIRANDRO de inteligencia, o sea, han hecho trabajos y tienen logros muy importantes que realmente llenan de orgullo a la Policía Nacional. Sin embargo, digamos, se ve lo negativo a veces sin mirar hacia adentro. Y la policía lo que necesita es recuperar la moral y para ello hay que cuidar desde su alimentación, su servicio de salud, su servicio de educación, sus familias. Entonces hay una serie Pero usted ha hablado de elementos corruptos también. Pero claro, pero es que no podemos tapar el sol con un dedo. Por eso, ¿cómo hacer para detectar esa corrupción y sacarla de raíz? Es que cortarla de raíz. Justamente, si las autoridades políticas, no solamente la de turno, sino en general, respetan la meritocracia y se designa como comandante general a quien realmente le corresponde y tiene liderazgo de la institución, o sea, esto no va a pasar. Pero si nombrabas a gente como Gallardo, ¿no?, que más bien se dedicaba a otras actividades ilícitas, definitivamente pues vamos a estar siempre con estos problemas, ¿no? De acuerdo.